días. Empecemos la presentación del aula virtual. Este es el aula virtual. Tenemos en la primera pestaña la presentación de la unidad curricular. Están mis datos, está mi número de teléfono, mi correo electrónico en el cual pueden escribir para interactuar sobre las dudas académicas. Tenemos dos aspectos importantes aquí, que es el programa y la planificación. En el programa tenemos 3 unidades a desarrollar. Este es el programa a desarrollar, el de epistemología. Tenemos la unidad 1, origen y fundamentos, la unidad 2, epistemología del derecho, y la unidad 3, modelos epistemológicos. Todos en un contexto asociado al derecho y a las relaciones internacionales. La planificación, que inicia desde el 20 de mayo hasta el 23 de junio. Es un mes que vamos a estar activos con el aula virtual. Se van a desarrollar los 3 temas y se van a hacer 3 trabajos evaluativos. Un ensayo, un esquema explicativo y un cuadro resumen. Continuamos entonces con la presentación de las unidades. Tenemos acá la unidad 1, que es la que vamos a desarrollar ahorita. En esa vamos a trabajar el origen y fundamentos de la epistemología. Ahorita vamos a ver una breve presentación de lo que es la epistemología. Y como trabajo van a tener que hacer ustedes una revisión y un análisis de un video que se va a presentar y una bibliografía anexa que van a consultar para hacer un ensayo. Un ensayo que cumpla con dicha modalidad como trabajo, que cumpla con las normas APA, que cumpla con su bibliografía, y un ensayo corto, o sea, que no exceda de 3 hojas. 2 hojas está súper bien. La fecha de entrega pueden cargarla desde hoy hasta el 31 de mayo. Aquí tenemos el link del video que van a ver, es un documental y 3 bibliografías recomendadas para el estudio. En cuanto a los temas, se ponen diversos temas. Ustedes revisan la bibliografía, ven el video y desarrollan solo uno de los temas presentados. ¿Cuáles son los temas? Están acá. La epistemología, la mirada epistemológica, el congelamiento estratificado de la epistemología, la resolución de problemas desde la epistemología. Cualquiera de esos 3 temas lo pueden desarrollar. Solo uno lo desarrollan como ensayo. Esa va a ser la actividad de la unidad 1. Para la unidad 2, vamos a tener otro encuentro sincrónico igual que este, donde vamos a dar una presentación en PowerPoint y vamos a revisar parte de lo que son los modelos epistemológicos. Aquí se va a hablar algo de los modelos epistemológicos en general y se va a hablar de los paradigmas. Y el trabajo va a ser hacer un esquema explicativo sobre los paradigmas positivista, interpretativo e histórico-materialista. En ese esquema explicativo van a desarrollar sus características, métodos, técnicas e instrumentos. ¿De dónde se recomienda que saquen el insumo para hacer ese material? De la bibliografía presentada. Ustedes van a ver el video de los modelos epistémicos, que es un video muy interesante, que les va a ilustrar la variedad de los modelos epistémicos y de los modelos de investigación que podemos realizar y con los cuales nos enfrentamos día a día. Los paradigmas, el constructivismo y la epistemología constructivista. ¿Mm? Después de ese, vamos a trabajar la última unidad, que es la unidad 3, donde también vamos a tener un encuentro sincrónico antes, y la actividad es un cuadro resumen, en este caso no sobre los paradigmas, sino el abordaje onto y epistemológico de las teorías de las relaciones internacionales. Y ahí también se les anexa la bibliografía sobre la cual vamos a desarrollar ese cuadro. Y el tema es derecho, conocimiento, objetivos del derecho, epistemología y ontología de las relaciones internacionales. Esta parte es muy interesante porque es el cierre entre el derecho y las relaciones internacionales. Y ahí está para cargar el cuadro de resumen. Y finalmente la retroinformación, que son 2, 3 días que se da para en caso de que se tenga que reforzar lo académico. En ese caso, pues me contactan directamente por WhatsApp. De todas maneras, pues está cargada la oportunidad de recargar 1 o 2 actividades evaluativas dependiendo de las circunstancias y allí está de manera explicativa.
Sin embargo, pues la idea es relajarnos, disfrutar de los videos, disfrutar de las lecturas y hacer el trabajo académico fácil, ¿sí? Estos cuadros comparativos que se está pidiendo y el esquema que sea algo corto y en síntesis, porque lo que se quiere es que se tenga de manera clara los paradigmas y los modelos onto y epistemológicos que están rigiendo actualmente en lo que son las relaciones internacionales y una visión paradigmática de lo que es el derecho y su ejercicio. Esto lo vamos a ir desarrollando progresivamente en las clases sincrónicas. Y el reforzamiento de la valoración, que son esas producciones académicas. Bien, vamos entonces a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy es dedicada a la epistemología. Le decía yo al compañero de clase que, bueno, vamos a enamorarnos de lo que es la epistemología. En este curso vamos a ver el origen y sus fundamentos, la epistemología del derecho, los modelos epistemológicos y por ende la relación entre el derecho y las relaciones internacionales desde lo ontoepistemológico. Lo epistemológico estudia parte de lo que es el conocimiento, de dónde viene ese conocimiento, de dónde surge ese conocimiento. Y fíjate esta imagen tan hermosa, ¿no? Un reloj y todo el proceso de aprendizaje del ser humano a lo largo del tiempo. Pero ¿cómo conocemos? ¿Cómo conoce el ser humano? Bien, el ser humano conoce de diferentes formas. El ser humano puede conocer desde la fe, desde Dios, desde la creencia, desde el sentido, desde la razón. Otros agregan ahora desde los sentimientos. Son modos de empezar a ver y comprender nuestra realidad. Hay unos que dicen que el conocimiento surge de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es un término que extraen de lo religioso y es entendida como un conocimiento en el corazón que va más allá del alcance de la prueba. Estas concepciones de conocer es muy interesante porque la idea es buscar la raíz epistemológica, ontoepistemológica de ese conocimiento. La raíz ontoepistemológica del conocimiento viene dada para comprender qué conocemos y cómo lo conocemos, cómo lo descubrimos. Y hay un método que viene detrás que es el que tenemos que develar o revelar, tanto en nuestras relaciones normales de trabajo, en nuestro ejercicio del derecho, hay todo un proceso epistémico y ontológico que hay que revelar. En el derecho, cómo funciona, en las relaciones internacionales y en la producción del conocimiento. Recordemos que la producción del conocimiento generalmente está asociado con la tesis de grado, que no es el único proceso de construcción de conocimiento, pero sí es un proceso riguroso, un modo riguroso de obtener conocimiento que se puede poner de ejemplo. Entonces, bien, retomamos. ¿Cómo conozco? A través de la fe, a través de Dios. Para los religiosos dicen no, que todo lo que conocemos nos lo da Dios. Otros a través de las creencias, que son los pensamientos, el conocimiento. Otros dicen que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos, de lo que yo huelo, de lo que yo palpo, de lo que yo escucho, de lo que yo veo. Y otros dicen que a través de la razón, del pensamiento. Total, esta forma de conocer se ha venido variando a través del tiempo y hemos hecho consciente muchas otras cosas. Hoy por hoy sí se reconoce el pensamiento, el análisis reflexivo, la racionalidad como un modo de conocer. Sí se reconocen los sentidos como un modo de conocer. Se conocen los sentimientos e incluso la parte instintiva del ser humano es reconocida por algunos teóricos como una fase previa al conocimiento o un modo de conocer. Bien, entonces, ¿cómo definen el conocimiento? El conocimiento es definido como la acción y el efecto de conocer, es decir, es el cómo yo adquiero información para comprender la realidad a través de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Entonces, cuando hablamos de conocer, hacemos referencia a un proceso de aprendizaje, cómo yo aprendo, cómo yo adquiero la información y cómo la proceso. El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, llega después del entendimiento
y concluye finalmente con la razón. Esto quiere decir que es un proceso. Primero percibo, obtengo la información, la proceso y emito una conclusión, que es el conocimiento. Se dice que este conocimiento tiene relación entre el sujeto y el objeto, porque se dice que dependiendo del sujeto y de lo que él observa, va cambiando el tipo y el modo de aprendizaje. El proceso de conocimiento involucra cuatro elementos. La persona que observa, lo que vemos, la operación racional del aprendizaje, el proceso de aprendizaje y la representación interna, que es el proceso cognitivo. Desde allí pues podemos ver que el cómo se ve una cosa, el cómo observamos una cosa, el cómo observamos una realidad, el cómo observamos una situación de nuestras relaciones personales, el cómo observamos una situación social y cómo le damos el abordaje jurídico puede ser distinta dependiendo del sujeto, porque cada sujeto imprime, conoce, percibe la realidad y la procesa de manera distinta. Entonces, todos podemos ver desde diferentes perspectivas distintas cosas. También es importante reconocer que cuando nos ubicamos dimensionalmente en un solo punto, existe la posibilidad de ver lo mismo. Eso es lo que es cambio de perspectiva que vamos a explicar más adelante. Para Toscas y Vladimir, conocer es la capacidad individual de realizar distinciones o juicios en relación a un contexto, a una teoría o a ambos. Aquí se amplía el conocimiento no solo a emitir un juicio o una capacidad de entendimiento, sino que le ponemos a la comprensión de un hecho jurídico el contexto. Dame el contexto. ¿Qué está pasando? Ajá, pasó eso. Dame el contexto, dame el contexto. Porque en ese conocer tiene que ser multidimensional y contextualizado. De aquí la importancia de esta definición, porque además de comprender lo que sucede, hay que aprender a asociarlo con la realidad que nos rodea. ¿Por qué? Porque el conocimiento se convierte desde allí como una herramienta para la cultura y para el lenguaje, una herramienta para interrelacionarnos con las demás personas y una herramienta para interactuar con los demás. Entonces, el conocimiento tiene que ser real. Quiere decir que no podemos sacarlo del contexto. Siempre tenemos que actuar y conocer de acuerdo al contexto. A veces nosotros emitimos un juicio de una conclusión que tuvimos en otro contexto y lo queremos aplicar a todos los otros contextos. Y en el caso nuestro, eso no debe ser. ¿Por qué? Porque nosotros somos sujetos profesionales, investigadores de las ciencias sociales. El derecho es una ciencia social. La relación internacional es una ciencia social. Y por muchos juicios, aprendizajes, principios que tengamos, siempre debemos valorarlos de acuerdo a los contextos específicos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre conocer y saber? Vamos a ver qué es el saber. Saber es tener una opinión fundada en razones que haya pasado por ese proceso de la racionalidad, que son suficientes para concluirlo como una verdad. Pero, ¿cuáles son estas razones? ¿Cuándo podemos decir que una razón es suficiente para opinar o sostener un saber? Pues bien, las razones tienen que ser razones comunes de los sectores a los que pertenecen, de los contextos sociales, y tienen que estar dentro de mi propio campo hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, poseen una prueba en contrario. Entonces, esa es la diferencia entre el conocer y el saber. El saber es entendido como una verdad. Y es una verdad porque hubo un proceso de internalización interna, de internalización de ese conocimiento. Y es relativa porque estamos en la multidimensionalidad del estudio en el contexto de las ciencias sociales. Aquí las ciencias no son exactas. Ahora bien, vamos a estudiar la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? ¿Cuál es esa verdad a la que tenemos que escudriñar muchos abogados? ¿Cuál es la verdad en la que tenemos que entender desde nuestras relaciones sociales? ¿Cuál es la verdad de las cosas? Pues bien, la verdad es la correspondencia que existe entre eso que pensamos y lo que en realidad está pasando en nuestro contexto. En este sentido, supone que es una concordancia entre lo que uno va
conociendo entre lo que uno va entendiendo y lo que uno va haciendo, va pensando. Eso es una de las definiciones de la verdad. Este, a ver, el ser verdadero, pudiéramos decir, el ser verdadero es actuar con valores de honestidad, sinceridad, franqueza, pero una honestidad que vaya en coherencia con su mundo interior, donde lo que yo piense vaya siendo coherente con lo que yo voy haciendo. Este, esa verdad, de esa verdad también pueden derivar juicios, proposiciones, ideas, premisas, principios que uno empieza a aplicar en su vida, ¿sí? Pero lo más importante es reconocer que esta verdad es una verdad relativa, porque fue un conocimiento adquirido en un contexto determinado. Y siempre ese principio tiene que ser valorado de acuerdo al contexto específico. Y no siempre ese juicio es válido para todos los contextos. La verdad implica entonces una relación entre el sujeto, la inteligencia, el objeto y la realidad. Es un pensamiento este, real. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la creencia. Vamos a dar un paseo por estos cortos conceptos antes de llegar a la epistemología. Las creencias son esquemas cognitivos o ideas acerca de cómo es el mundo, cómo funciona y cómo se debe actuar ante diferentes circunstancias de vida. Cuando nosotros no estamos conscientes de que nuestros aprendizajes o verdades son contextualizadas, caemos en la creencia. Voy a poner un ejemplo social. Ay, el niño un día está aprendiendo porque tiene 4 añitos y está en su proceso de aprendizaje y está aprendiendo a amarrarse sus zapatos solo. Y llega la mamá y dice, fulana de tal, amárrele los zapatos porque él no sabe amarrarse los zapatos. Después, cuando el niño quiera amarrarse los zapatos, él le va a llegar a la mente o la frase de la mamá. Tía, amárreme los zapatos porque yo no sé amarrarme los zapatos. Entonces, eso lo convierte a él como una creencia. Y si el niño no se ve forzado a desarrollar esa habilidad, él sigue creyendo que no va a ser capaz de amarrarse los zapatos. Esto es muy interesante, también es lo que hay otro cuento en cuanto a eso, que es el del elefante. Un elefante que estaba atado a un palito pequeño. Y entonces, resulta que el elefante es un animal muy grande, con mucha fuerza, que que solo un jalón sin esfuerzo puede romper ese palito y salir. No, y el elefante dura toda la vida amarrado a ese palito, porque en su mente él ya creyó que no puede salirse de allí. Eso es lo que sucede con las creencias. Entonces, y a lo largo de nuestra vida vamos reconociendo juicios, reconociendo aprendizajes que a veces descontextualizamos y las dejamos como creencias. Las creencias se convierten en verdades para uno, en verdades subjetivas porque cada quien yo tengo mi verdad y cada uno de ustedes tiene una verdad distinta a la mía. Y esas verdades subjetivas, que son nuestras verdades, construidas a través de juicios individualizados, no pueden ser confundidas con una verdad objetiva o una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque es una verdad relativa y muchas veces es una creencia basada en un pensamiento limitante. De este modo, nuestras creencias afectan directamente la forma en que percibimos las cosas, cómo suceden, lo que elegimos, cómo vivimos, cómo comemos. Nuestra creencia, nuestra cultura, nuestro contexto nos va dando todas esas ideas, juicios de comportamiento, líneas de comportamiento y creencias que asumimos como verdades absolutas. Entonces, en esta propuesta las creencias surgen como ideas, que son definidas como cualquier ocurrencia que surge en la actividad intelectual. Posteriormente a esta se integra un proceso de socialización y se empieza a validar también grupalmente. Por eso se habla de que estas creencias generalmente también tienden a ser correspondidas por contextos socioculturales.
y forman parte de un sistema de creencias de un individuo y a veces de una sociedad también. Ahora bien, tenemos aquí una frase que indica que no es que la creencia sea ciega, es solo que la gente, es solo que la creencia ciega a la gente. La creencia no ciega, el que ciego uno, cuando toma una verdad relativa como una verdad absoluta. Hay una definición aquí interesante que dice, es la repetición de afirmaciones lo que conduce a la creencia. Y una vez que la creencia se convierte en una convicción profunda, las cosas comienzan a suceder. Entonces uno repite, ¿cómo es que una mentira repetida 1000 veces se hace verdad? Y en este caso, una mentira repetida 1000 veces se convierte en creencia y desde allí repercute en todo este comportamiento humano. Esto es muy interesante, porque, ¿y qué tiene que ver esto con el derecho? ¿Qué tiene que ver esto con las relaciones humanas? El derecho es un ser social por naturaleza y las relaciones sociales, las relaciones internacionales es de seres sociales también. Entonces, una creencia no es verdadera porque sea útil, siempre y cuando sea creencia, sigue teniendo un sustento falso. Por tanto, así sea una creencia positiva, no quiere decir que sea útil. No, creencia es creencia, tenemos que vivir desde la realidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Cuestionar nuestras creencias arraigadas. Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje, porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. Y este sistema de creencias y verdades, vamos a ver cómo repercute en el ser humano y en las relaciones interpersonales, en el derecho y en las relaciones internacionales. Aquí vemos cómo está la realidad y interpretamos la realidad. Cada persona interpreta la realidad de manera distinta, desde su creencia, desde sus pensamientos, desde sus sentimientos. En el caso de las creencias, hay diferentes tipos de creencias. Hay creencias limitantes y creencias potenciadoras. La creencia limitante es la del elefante. No, yo no puedo liberarme. Estoy atado allí y no puedo. Una creencia potenciadora puede ser una idea de que es el hijo único de la casa, que es el consentido y es merecedor de todo. Y por tanto, pues en los contextos sociales hay una egolatría. Es una creencia potenciadora, el ser merecedor de todo. Una creencia potenciadora que sigue siendo malo porque nos da una incidencia en nuestras relaciones sociales que afecta nuestras relaciones sociales. En el caso de la creencia es muy importante conocer las causas y los significados. Esto es muy importante y este es el mundo de la epistemología, porque cuando nosotros empezamos a entender al ser humano, vemos que muchas personas, pues, ¿cómo es? Que dicen, no, ¿y por qué le pegó a su hijo? No, no, porque es que le pego porque le quiero. Es una creencia, ¿no? La señora y el esposo. ¿Y por qué le pegó a la señora? No, es que yo la pego porque la celé, yo la celo porque la quiero. Otra creencia también que va de acuerdo a su tipo de cultura. Y lo mismo puede pasar en el mundo de las relaciones internacionales. Fíjate que el ejemplo que pusimos puede repercutir en un análisis del derecho y el cómo uno vea la cosa, varía, ¿no? Varía los tipos de análisis jurídicos que se hagan. Incluso si se mete la perspectiva psicológica de su salud, de su salud psicológica en un momento dado. Y en el mundo de las relaciones internacionales sucede lo mismo. ¿Cuál es la creencia arraigada de ese país? ¿Cuál es el contexto psicohistórico de ese país, de esa política de ese país? Ah, pero resulta que ese país ha sido más guerrerista y es un colonizador. ¿Cómo vamos a manejar unas relaciones internacionales en estado de igualdad con una actitud colonizadora? Ah, ahí viene el derecho. Resolvemos, hacemos el contrato de adhesión, el convenio internacional y tú te adquieres. ¿Lo discutimos? No, cero discusión, te adquieres ya. Bueno, se dio una relación internacional en esos conceptos y debemos ser capaces de analizar todo este bagaje de conocimiento, de creencia, de reconocimiento psicocultural
que guía nuestras actuaciones sociales y jurídicas, individuales y colectivas, como ente individual y como país. Y aquí viene el cómo se crea el conocimiento, es cómo observo el hecho y cómo influye en mis creencias, en lo que yo voy observando y cómo influye la realidad objetiva y la subjetiva que yo tengo en mi mente. Entonces, viene la verdad y la posverdad. ¿Cuál es la verdad? Existe una verdad, pero dudemos de todo si es necesario. ¿Y cuál es la posverdad? Creo en ello, así que debe ser verdad. Si yo creo en eso, pues, ¿y eso por qué es verdad? Bueno, porque eso es así, pues. Entonces, la verdad es una proposición verdadera o falsa. Es verdadera si nombra un hecho que sucede, o es falsa si es un hecho que no sucede. Por ejemplo, hoy es viernes. Si hoy es viernes, pues es verdadera o falsa. Esa es una verdad. Sin embargo, pues tenemos el problema de la posverdad, ¿no? Cuando uno pregunta por qué es así y ya, y resulta que lo importante en nuestro proceso epistémico es conocer el cómo conocemos la verdad, el cómo nos comportamos desde la posverdad y poder criticarnos y cuestionarnos para poder reconstruir nuevas cosas, para poder reconstruir y generar nuevas alternativas del derecho, para poder reconstruir y generar nuevas situaciones, nuevos aspectos, incluso nuevas tendencias, ¿por qué no?, de relaciones internacionales. Solo hay una verdad absoluta, que es que la verdad es relativa, esa es la verdad absoluta. Y más desde lo social, ¿no? Cuando influye tanto la percepción del ser humano en la interpretación. Hay una definición aquí de la verdad que dice, por su naturaleza, el pensamiento humano es capaz de darnos y nos da en efecto la verdad absoluta, lo cual está integrada por una suma de verdades relativas. Cada escalón del desarrollo de la ciencia, ¿ah? Cada escalón de desarrollo de la ciencia aporta nuevos granos a esta suma que constituye la verdad absoluta, pero los límites de la verdad de cada tesis científica son relativos, ya sea porque se amplía o restringen debido al desarrollo continuo o sucesivo del ser. Y esto es algo interesantísimo, que es la situación de la perspectiva, es el gran debate de la verdad, el gran debate de la posverdad, y es donde se pueden trancar y es la realidad y el sustento de los conflictos, de la mayoría de los conflictos jurídicos e internacionales en el marco de las relaciones entre los países. ¿Cuál es el problema de la perspectiva? Hay un número en el suelo, pero hay un debate, porque hay uno que ve el 9 y otro que ve el 6. Y ninguno, y los dos son dueños de una verdad absoluta para ellos. Ninguno da el brazo a torcer, ninguno es flexible y ninguno es capaz de ponerse en el lugar del otro para poder entender el conocimiento en forma multidimensional y contextual. Y es allí donde tenemos que tener la sabiduría, como ciudadanos profesionales, como investigadores del derecho, como promotores de las relaciones internacionales, que tenemos que ser conscientes de los juicios que emitimos en los contextos específicos. Si yo analizo el contexto, me doy cuenta que yo veo las cosas desde donde yo esté parada. Y si me intercambio de posición con la otra persona, entiendo lo que él me quiere decir, que es un 6. Se puede ver distinto desde arriba también. Yo, si me paro desde arriba, veo un candado abierto. Yo entraría con una tercera perspectiva. Eso es un candado abierto. Ciérrenlo ya. Y así nos armamos todos los rollos de los conflictos de vida. Esto es realmente hermoso. Disfrútenlo. Bueno, que hay unas reflexiones. Vamos a ver qué dice. Lo verdadero es siempre sencillo, pero siempre solemos llegar a ello por el camino más complicado. Abrimos los debates. Y más ahorita en que hay tantos debates de, de política, de religión, de sexo, con esto de los géneros, lo binario, no binario. Y la razón da para argumentar multiplicidad de cosas, hasta el infinito, diría yo. Y eso es racionalizar y hacer cada vez más complicado las cosas sencillas. En las relaciones internacionales y en el derecho también sucede lo mismo.
Otros le huyen a la verdad, otros le tienen miedo a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bien, unos le temen a la verdad, pero otros dicen que no hay que temerle porque la verdad nos hará libre aunque te haga miserable. Lo cierto es que sí hay un misterio entre el conocimiento y la verdad. Un misterio que tenemos que descifrar, algo de lo que nos tenemos que enamorar, porque desde la humildad de conocimiento que debemos tener, debemos hacer consciente lo relativo del conocimiento para nosotros, lo infinito del conocimiento frente a la totalidad, las verdades absolutas, las verdades relativas y la especificación de los contextos. Entonces ahí empieza otro debate. ¿Cuál verdad es válida y cuál verdad es no válida? Y ahí entra algo que ya llega la comunidad científica, que son los estudiosos académicos acreditados por un sistema que dicen, esta es una verdad científica y esto es un conocimiento vulgar. Esto es un conocimiento vulgar, esto es un conocimiento científico. El conocimiento vulgar, bueno, lo adquirimos en la casa, dice sin método, pero obvio que hay todo un proceso psiconeurológico del aprendizaje. Sin embargo, en el contexto de ciudadanos profesionales investigadores en que nosotros estamos actualmente como doctorantes y doctores, este, hay una rigurosidad científica que exige la academia y que exige la comunidad científica en el mundo, que es la coherencia de la producción del conocimiento desde el método científico. Generalmente en el método científico, aquí está el resumen, ese caracolito que ven ahí, está el método científico, que es lo que observamos, vamos sistematizando lo que observamos, vamos entendiendo lo que observamos, le vamos dando significado, generamos hipótesis, experimentamos, sacamos conclusiones, documentamos, hacemos descubrimientos, aprendemos, publicamos, generamos conocimientos, siempre desde un método riguroso. El conocimiento científico, este conocimiento implica un alto nivel de profundidad, es metódico y es verificable frente a la comunidad científica. Es decir, si se hace el mismo experimento, tiene que tener el mismo resultado. En este tipo de conocimiento, el observador analiza las bases subyacentes para encontrar la información exacta y correcta, mientras que el conocimiento vulgar es superficial, limitado, subjetivo, observador y solo se encuentra con el fenómeno sin indagar más allá. Esto es lo que habla el conocimiento científico del conocimiento vulgar. Es obvio que el conocimiento científico pues, es el defendido por esa gran masa de estudiosos y académicos e investigadores. El conocimiento científico no solo responde a la pregunta ¿cómo?, sino que esencialmente se cuestiona el por qué. Ajá, eso es así, pero ¿por qué? De los fenómenos o los hechos. En este sentido, el conocimiento científico es una reflexión crítica en que las opiniones personales van siendo reemplazadas por juicios que aspiran a la certeza máxima y a la universalidad, perdón. Es imposible anticipar y predecir los límites del conocimiento científico. El conocimiento científico, esto es muy importante, es una posición de Jean Piaget, una posición dinámica, evolucionista y de investigación social, establece que está siempre en constante evolución. El conocimiento siempre está en constante evolución, siempre va cambiando. Y está Stephen Hawking, quien plantea que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino es la ilusión de que yo sé. No, ¿quién es la profesora Glenn? No, está buenísima ni pistón. Esa sí sabe. Es el enemigo del conocimiento, el creer que se sabe. El peor enemigo no es saber que uno no sabe, porque si uno no sabe, busca la información. Es creer que ya se lo sabe. Bien, voy a retomar lo de Piaget para continuar acá. Lo que conocemos es una gota del conocimiento y lo que desconocemos es el océano. Isaac Newton, imagínense. René Descartes, la duda es el origen de la sabiduría. Miguel Unamuno, la verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante. Y así empieza la epistemología. Antes de hablar a la epistemología, cuando vean el video introductorio de epistemología, pues bueno, van a ver todo
todos esos filósofos que han hablado sobre el conocimiento y la epistemología. Sin embargo, pues quiero hacer un break aquí para destacar la importancia de lo que es ese método científico, ¿sí? Hay un método científico que es valorado por lo que son las ciencias duras, las ciencias exactas, que habla de que si se experimenta va a tener el mismo resultado. Eso está en oposición con ese tipo de investigación, está en oposición con todo lo que son la investigación de las ciencias sociales. Que las ciencias sociales es distinta. Las ciencias sociales es como se plantea acá, Jean Piaget. Nosotros somos como ciencias sociales en el área del derecho y de las relaciones internacionales, como investigadores de las relaciones internacionales, tenemos que dar un salto, pasar de ser investigadores jurídicos tradicionales, como quizás no lo enseñaron en las universidades, y pasar el salto hacia ser investigadores jurídicos con concepción sociológica, con concepción social, desde practicando los métodos de investigación social y reconociendo que el conocimiento siempre está en constante evolución, está en constante construcción, como lo decía Piaget, y que no hay una receta que tenga un mismo resultado. En las ciencias sociales, como se lo planteaba este número 6, en las ciencias sociales siempre el conocimiento que se produce es relativo. Porque cuando yo soy como investigador el 6 y estoy parado en ese punto y en ese contexto, y yo describo ese contexto, desde ese contexto, el resultado de la investigación va a ser el 6. Y eso es relativo, porque otro investigador parado solo un poquito distinto va a ver el 9. Y yo que lo veo desde arriba voy a ver un candado. ¿Sí? Por eso hay que explicar muy bien los contextos. Y ningún contexto se repite. ¿Por qué no se repite? Es más, porque yo misma me paro donde es el 6 y puedo ver un candado, porque todo depende de mis creencias, mis pensamientos y toda la estructura previa de conocimiento que yo tenga. Este, por eso, pues bueno, está el debate entre la comunidad científica. Hay algunos que plantean que la investigación social no es una verdadera ciencia. Está en debate. Nosotros como investigadores sociales, obvio que defendemos nuestra postura y sí, reconocemos que hay un método, manejamos métodos de investigación para ver los contextos, como lo vamos a ver más adelante, como es el gran método de hermenéutica planteado por en el derecho para su estudio. Bien, continuamos entonces con la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía interesada en estudiar cómo se obtiene el conocimiento. Ajá, ¿tú sabes eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es la validez? ¿Cuál es el proceso que tú hiciste para entender que ese conocimiento es válido? Su nombre proviene de los vocablos griegos episteme, conocimiento, y logos, ciencia o estudio, el estudio del conocimiento. Como disciplina, tiene algunos problemas porque no solo se dedica al qué conocer, sino cómo conocemos y qué debemos hacer para conocer. Así, pues bueno, empezamos a escudriñar y a descubrir cuáles son las fuentes de conocimiento. No, nosotros conocemos porque hay una fuente del conocimiento. Bien, ¿cómo se da esa fuente de conocimiento? ¿Cómo se distingue? ¿Cómo distingo yo un conocimiento verdadero de uno falso? ¿Y cómo valido el conocimiento? Este tipo de preguntas se acercan a lo que se conoce como la teoría del conocimiento, que es el modo de conocer. Ahora bien, como disciplina autónoma es necesario aclarar que la tarea principal de la epistemología es el estudio crítico, histórico y contextual de la ciencia, así como sus principios, métodos y resultados. Esto es muy importante porque esto es parte del inicio de nuestros tipos de investigación, que es una investigación crítica, es una investigación histórica, es una investigación de tipo social, es una investigación sociológica que tiene principios, métodos y resultados. Entonces, la epistemología es la teoría del conocimiento. La epistemología de Piaget no se ocupa de la validez del conocimiento, sino de su origen, cómo surgió y cómo se desarrolló. Él se ocupa de la génesis y evolución del conocimiento y señala este hecho, describiendo su campo de estudio con la expresión de epistemología genética. Pero la epistemología es siempre e inevitablemente personal, porque la punta de la sonda se encuentra siempre en el corazón del explorado. Ahí es donde dicen, ¿cuál es mi respuesta ante tal conocimiento? Dice que el observador cambia lo observado, que yo puedo ver una cosa, pero
Yo puedo presentar una cosa única, mi celular, pero todos van a ver cosas distintas dependiendo del aprendizaje, de lo que tenga. Así que ves el color del arco iris, así que ves un celular. Esa es la cuestión de la relatividad, pues, de las ciencias sociales. Bien, ¿cuál es el objeto de la epistemología? La epistemología se centra en la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. Esta disciplina determina entonces los tipos de conocimiento posibles, si son válidos o no. Lo más importante es que la epistemología debe estudiar el cómo se forma el conocimiento y para entender el cómo se creó ese conocimiento debe estar pendiente de su contexto histórico, su contexto social, el objetivo de ese, por qué surgió ese conocimiento, los criterios que se usan para decir a qué campo de conocimiento científico se refiere, los conceptos de verdad, justificación, hipótesis, entre otros. Esto es muy importante en nuestro rol de abogados y de relaciones internacionales y del ejercicio del derecho internacional. Sobre todo el primero que nos habla, que parte de la epistemología estudia ese contexto histórico, social y objetivo, y eso es lo que nos obliga a convertirnos en investigadores sociales para reconocer los aspectos culturales intrínsecos de cada pueblo, de cada sociedad, de cada localidad, y por ende, pues de los líderes que representan en el marco de las relaciones internacionales. Y finalmente, pues bueno, vamos a dar un preámbulo a lo que es la epistemología jurídica. La epistemología jurídica forma parte de la filosofía del derecho que se encarga de estudiar y examinar los métodos y procedimientos para poder conocer y aplicar una norma jurídica. La epistemología jurídica valora al ser humano como un ente que piensa y actúa y reacciona. Algunas epistemologías de la historia más importantes son las del derecho natural y de la del positivismo. Se considera como una ciencia también que tiene metodologías. Actualmente hay una mirada epistemológica dinámica que nos lleva a la epistemología jurídica crítica. A ver, esta epistemología jurídica también se ha ido validando, ha ido cambiando, ha sido muy dinámica. Antes era correspondida con el paradigma positivista, A más B igual a C. Se aplica como una norma, A más B igual a C. Tú hiciste el hecho y este es el resultado, esta es la sanción. Después pasaron los atenuantes, los agravantes, se empieza a meter la valoración del contexto. Lo interesante es que es muy importante el contexto en el estudio del derecho, porque el contexto varía el porqué de lo que sucedió. Y es muy importante la epistemología en el caso de las relaciones internacionales y el derecho, porque también nos da contexto histórico, tanto de relación de los pueblos, de historia de los pueblos y el nuestro propio. Entonces, bien, con eso terminamos ya la presentación de lo que es la epistemología. Ya como cierre los invito a incorporarse al aula virtual, a disfrutar de las lecturas, son muy interesantes, revisar las actividades y cronogramas de la planificación y a activarse desde ya con la elaboración del ensayo. Disfruten, por favor, de los videos, disfruten de las lecturas. Esta materia, esta unidad es un poco densa, pero tratamos de hacerla lo más ligera y digerible posible para un mayor disfrute académico. Con eso termino. Un placer para todos. Un placer conocerlos. Feliz día, feliz fin de semana. Nos veremos en el próximo encuentro sincrónico. Un placer, Iglesia Radio.